Como ustedes saben, hemos estado estudiando, o vamos a empezar a partir de ahora a estudiar las 7 cartas que se le escribieron a las 7 iglesias que narra el libro de Apocalipsis. Y domingos pasados usamos el capítulo 1 para hacer toda una introducción para poder llegar a este momento donde vamos a estudiar propiamente cada una de esas cartas. Entonces voy a pedirles que me acompañen a Apocalipsis capítulo 2. Y hoy comenzaremos con el primer mensaje a la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y a manera de introducción, las distracciones suelen actuar en cierta forma como tentaciones para desenfocarnos en las cosas que tenemos que hacer. A menudo pueden llegar a ser imperceptibles si no reaccionamos y nos concentramos en aquello que estamos haciendo. El día de hoy podemos estar desenfocándonos de poner nuestra mirada en Cristo, aquel que nos ama con un amor eterno. Vivir en ese amor es lo más importante para los hijos de Dios, porque Él es nuestra fuente de vida. Vamos a leer la porción. Una vez que la leímos, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Dice, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por este tiempo en el cual nos permites meditar en tu palabra, de un mensaje que es muy importante para nosotros el día de hoy. Yo te pido que tu Santo Espíritu hable a todos nuestros corazones, Señor, que puedas llevarte toda distracción que podamos tener en este momento, Señor, para poder enfocarnos en apreciar la hermosura de Cristo en esta carta. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a comprender, más allá de las posturas que puedan haber acerca de este libro, Señor, que podamos entender las riquezas que hay en tu palabra, Señor, podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, que podamos cada día, como dice tu palabra, ser conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Yo te pido que me utilices, Señor. Soy la persona más indigna que pueda haber para presentar hoy tu palabra, pero yo sé que esto no viene de mí, sino de tu Santo Espíritu que va a hablar a los corazones de todos los que estamos acá. Te ruego, Señor, que me utilices, quita toda palabra de vana sabiduría humana que pueda salir de mi boca y habla tú a los corazones de los que estamos aquí, Señor. Gracias por ser tan bueno. Háblanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les decía, las distracciones pueden llegar a ser imperceptibles en nuestra vida y nos desenfocan muchas veces de las cosas que tenemos por hacer. Pensaba en un ejemplo, una ilustración acerca de esto, y me recordaba cuando antes era muy común comprar el periódico, y verdad, mi papá era uno de que siempre en las mañanas compraba el periódico, lo leía. Yo lo tomaba y a mí lo que me interesaba era la parte de los juegos. Entonces yo me iba a la sección de juegos, habían juegos como crucigramas, sopas de letras, encuentra las 7 diferencias, etc. Pero había un juego que retaba mi concentración y era el de que había como una especie de laberinto, entonces uno iba haciendo el camino hasta llegar a la meta, ¿verdad? Era importante mantenerse concentrado porque en el momento de que usted se distraía y seguía trazando la línea, ya perdía el camino y tenía o que borrar la línea o tacharla y ya eso se veía feo. Y creo que el día de hoy nosotros como cristianos somos tentados a desconcentrarnos del enfoque que Cristo tiene para nosotros. Nos dejamos llevar por distracciones, por cosas que no son lo que Dios quiere que pongamos nuestra atención, y nos vamos alejando cada vez más del camino al que Dios quiere llevarnos. Eso es porque nos desenfocamos. Nos salimos
del camino correcto creyendo que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando chocamos con pared nos damos cuenta de que algo había quedado en el camino, algo pasó y nos desconcentramos. Creo que el día de hoy, al estudiar esta carta, veo que la iglesia de Éfeso cometió ese pequeño error de distraerse y desenfocarse de lo que era importante. Y como lo vimos en el versículo 4, habían dejado su primer amor. Y esto es algo muy importante porque Cristo es la fuente de nuestra vida. Y ellos estaban cometiendo el error de alejarse de eso. Y si ustedes notan, ahorita lo vamos a estudiar más a fondo, pero el Señor empieza, y esto es un patrón en las demás cartas, donde el Señor se presenta con una forma de su carácter que vimos en capítulo 1, y luego da una serie de elogios, dice cosas buenas de la iglesia, pero después hace una exhortación, un llamado, y por último les da una promesa. La iglesia en Éfeso tenía cosas muy buenas, pero habían dejado lo más importante. Y eso es lo que hoy quiero que entendamos, que dejemos a un lado todo aquello que nos quiera alejar del amor de Cristo, que es nuestro foco, es nuestro norte, y si nos desviamos de eso, podemos llegar a cometer el mismo error. Pero, ¿cómo podemos volver a enfocarnos? Voy a desarrollar este sermón en 3 puntos que nos van a ayudar a enfocarnos cuando nos estamos alejando de lo que es el amor de Cristo. Y el primer punto está en los versículos del 1 al 3. Y los elogios no son una medida correcta de nuestra condición o nuestro amor o devoción al Señor. Y vamos a ir viendo toda esta serie de elogios que Cristo da a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ver que en el versículo 4, que comienza con un pero, que va a marcar esa diferencia entre lo que ellos tenían que hacer y lo que estaban haciendo. Entonces, antes de ver los elogios, veamos el versículo 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. La semana pasada, nuestro hermano Emanuel nos explicó bastante acerca de este término de lo que significa la palabra ángel, ¿verdad? La palabra en el original se traduce como mensajero, y en Apocalipsis este término fuera de las 7 iglesias siempre se aplica a seres celestiales, pero vimos también que esto puede llegar a ser un término que se contrapone con el mismo término de iglesia. Voy a leerles un par de comentarios que me ayudaron a entender un poco más acerca de esto. Dice un comentarista, Charles Erdman, la única interpretación que resta, o sea, descartando el hecho de que los ángeles sean pastores o líderes de la iglesia, dice, la única interpretación que resta es la que considera a estos ángeles como los dobles o contrapartes de las 7 iglesias. De este modo llegan a identificarse con las iglesias mismas. Ángel es el espíritu que prevalecía de la iglesia, una personificación del carácter y temperamento y conducta de esa iglesia. Otro comentarista, Alfred Plumer, dice, el ángel y la iglesia son lo mismo bajo diferentes aspectos. El uno en su carácter espiritual personificado y la otra en la congregación de creyentes que poseen colectivamente ese carácter. Entonces, vamos a tomar aquí, yo sé que esto puede llegar a ser un poco confrontativo para algunos que creen postura diferente. Yo creo que el texto no nos da luz de que realmente aquí se esté hablando de pastores, aunque es una postura que muy tradicional, pero tal vez dejando eso a un lado, enfoquémonos en lo que Dios quiere decirle a este ángel de la iglesia en Éfeso. Y dice, Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cristo va a dar un mensaje y muestra parte de su carácter que vimos en capítulo 1. Pero ahora, antes de ver esto, ¿dónde estaba Éfeso? ¿Cuál era la ciudad de Éfeso? Éfeso, por mucho, la ciudad era muy importante en Asia y se destacaba por su movimiento comercial, por su cultura y más tristemente por sus prácticas mágicas y por el cercano gran templo de la diosa
Diana o Artemisa, como se conoce en griego, que era una de las 7 maravillas del mundo. En medio de todo este contexto de ciudad pagana, Dios decide plantar una iglesia y envía al apóstol Pablo a ser parte de ese centro evangelístico que iba a llegar a ser la ciudad de Éfeso. Y podemos conocer un poco más acerca de esta ciudad y les voy a pedir que me acompañen a Hechos capítulo 19, donde vemos el famoso pasaje donde Pablo llega a esta ciudad, y les voy a pedir que leamos ciertos versículos nada más para entender en qué ciudad estaba llegando Pablo a predicar. Esto está en capítulo 19 y voy a darles un poco de contexto de esta historia. Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos judíos que querían sacar un demonio de una persona, no pudieron. Y entonces Pablo llega y saca este demonio y la gente empieza a maravillarse. Y dice el versículo 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, hablando acerca de este evento de haber sacado un demonio. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos aquí como Pablo comienza con esta labor misionera en Éfeso, y en medio de este contexto, Dios va a levantar una iglesia. También, seguidamente de esa historia, viene lo que es el alboroto en Éfeso, donde un platero llamado Demetrio comercializaba con estatuas de la diosa Diana o Artemisa, y al ver la predicación de Pablo alrededor de toda esta ciudad, teme por su negocio y empieza a levantar una revuelta en contra del apóstol para que dejaran de predicar y así su negocio no se viniera abajo. Versículo 26 dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. Nada más para contextualizar un poco de Éfeso, quería mostrarles cómo también la misma Biblia nos habla de esta ciudad, y ahí Dios, en esta misma iglesia, pasaron hombres de Dios tan importantes como Pablo, como Apolos, como Priscila y Aquila. Se cree que hasta el mismo Juan llegó a esta iglesia, Timoteo, y puedo decirles algunos más. Y esta iglesia de verdad que tenía a los mejores hombres que habían pasado por ella. Y vemos que todo esto fue para la iglesia muy bueno. Llegaron estas personas que Dios utilizó poderosamente y formaron parte de esa iglesia en cierto sentido. Y volviendo a nuestro texto, Apocalipsis, dice que Jesús es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto es una clara referencia a lo que hemos leído en el capítulo 1, y esto para nosotros debe ser bastante alentador. Entender que Cristo anda en medio de su iglesia y podemos tener la confianza de que líderes van, líderes vienen, pero Cristo está en medio de la iglesia. A mí me gustó mucho una frase que utilizó Pastor Mike cuando estábamos en el aniversario. 55 años, ¿verdad? No son de Don Bill, no son de Mike, han sido del Señor. Y esta iglesia, Templo Bautista de Tibás, pertenece al Señor. Y eso para nosotros debe ser muy reconfortante. Saber que nuestra iglesia, sí, tiene una estructura administrativa y todo eso está bien, pero está en las manos del Señor. Y podemos estar seguros en esas manos. Recordemos el contexto de Apocalipsis.
medio de persecución, donde la iglesia ha sido perseguida, ha sido golpeada en cierto sentido, y ahí Cristo está en medio de la iglesia. Ahora cantábamos, tú estás aquí, ¿verdad? Dios está en medio de nuestra iglesia. Para nosotros eso debe ser ánimo de que estamos seguros en sus manos. Ahora veamos los elogios que tiene Cristo a esta iglesia. Dice, yo conozco tus obras, y aquí el verbo conocer habla de un conocimiento pleno de que sí, Jesús, el que está en medio de las iglesias, conoce plenamente las obras de cada uno de los miembros de la iglesia en Éfeso, así como conoce las obras de nosotros. Y dice, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Éfeso se caracterizaba por ser una iglesia con una doctrina sólida, con mucho celo de la palabra de Dios, al punto de que tenían la facilidad de reconocer lo que eran los falsos maestros. No se dejaban engañar. Tenían bases muy sólidas de la palabra de Dios. Y no solo eso, dice, no puedes soportar a los malos. No los podían ni soportar. Esto definitivamente sería algo hermoso que nuestra iglesia tenga, que podamos llegar a decir que tenemos un arduo trabajo y un celo por la obra de Dios. Dice también en este sentido que tenían un arduo trabajo y paciencia. Y aquí la paciencia no es en el sentido de algo pasivo, sino yo más bien lo veo en algo activo, de resistir. Dice que no podían soportar los malos. O sea, nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a señalar, pero sí a tener un discernimiento de lo que se pueda estar infiltrando en nuestra iglesia. Y todos somos miembros de la iglesia y podemos con nuestros diferentes dones ponerlos al servicio de Dios, y uno de esos también puede llegar a ser el discernimiento de espíritus, llegar y ver que la persona o alguna persona de nuestra iglesia puede estar introduciendo alguna herejía o alguna doctrina errónea. Nosotros debemos tener nuestra capacidad para poder soltar a esa persona y ver si realmente es un miembro. Noten que todo esto son cosas muy buenas. Dice también que había probado a los que dicen no ser apóstoles y no lo son, y en esa época era algo muy común, porque incluso leí alguna de las fuentes consultadas que hablaba de que se hacían cartas falsas de personas que llegaban a iglesias diciéndose ser apóstoles y introducían herejías, y las personas en Éfeso llegaron a identificar estas cartas falsas y expulsaban a esas personas de la iglesia. Y hoy en día no es algo que esté ajeno a nuestro tiempo. Hay personas que dicen llamarse apóstoles, ¿verdad? Y nosotros claramente como iglesia no creemos eso, creemos que ya el fundamento está hecho y que nosotros debemos predicar el mensaje de ese fundamento, no hay otro fundamento. Y noten lo que dice el versículo 3, y has sufrido y tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea, Éfeso era una ciudad caracterizada por un trabajo arduo para la obra del Señor. La pregunta sería, ¿qué estoy haciendo yo como arduo trabajo para la obra del Señor? ¿Puedo decir que estoy trabajando arduamente por el Señor como lo hizo la iglesia de Éfeso? Ayer en la Sociedad de Jóvenes estudiamos el capítulo 26 y me llamó mucho la atención en ese capítulo que se acusa a Pablo, ¿verdad?, contra el rey Agripa, y su acusación fue de tener esperanza en las promesas que habían sido dadas a los padres. Y Pablo dice, ustedes me juzgan por esto, por tener esperanza en lo que Cristo había prometido. Y a mí me retó un montón. El pastor nos decía, si usted en este momento fuera juzgado, sería culpable de tener tanta esperanza en la promesa que fue Jesucristo. Y yo digo, a veces nosotros con lo primero que nos molesta, nos molestamos, queremos dejar todo atrás y no queremos seguir sufriendo como cristianos, solo porque tal vez alguien nos hizo una mala cara o las cosas no van bien en el trabajo. Esa gente
sufría persecución, sufría por el nombre del Señor, y a veces nosotros, yo sé que claramente cada época tiene sus retos, pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a soportar con paciencia y seguir trabajando arduamente por el nombre de Cristo. Todo esto son cosas buenas, son cosas que Cristo elogió de la iglesia de Éfeso, pero no era lo más importante. Y por eso era mi primer punto. A veces podemos utilizar los elogios o las buenas obras como una medida de mi amor hacia Cristo, pero el Señor hace un gran pero y dice, ustedes han dejado lo más importante. Nuestros pastores siempre nos han dicho, cuando en la Biblia viene un pero, pongan mucha atención, y este pero, pónganle mucha atención, porque es muy enfático en lo que quiere decir. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto del primer amor, ¿qué significa? La idea más bien es de prioridad que de calidad. Otro comentarista que había mencionado dice, Charles F. Erdman, este amor era el amor por Cristo y el amor por los hermanos en Cristo. Ambos son inseparables. Este primer amor es, si ustedes se van a la traducción, es el amor conocido como el amor ágape, ese amor de generosidad, de entrega total. Y quiero leerles otro comentarista que habla acerca de este pasaje. Dice, el amor descrito es el amor ágape, es el amor de absoluta entrega y generosidad, es el amor que da sin esperar nada a cambio, el amor que solo busca el bien del ser amado. El único ser que tiene ese amor como elemento de su naturaleza y él mismo es amor, en esa dimensión es Dios. Los efesios la iglesia de Éfeso había dejado este amor. Y es la fuente de nuestra vida como cristianos. El amor de Dios hacia su creación hizo que entregara a su Hijo para perdonar a la humanidad. Una vez que el creyente acepta a Cristo, el Espíritu Santo llega a su vida y el primer fruto que produce el Espíritu Santo es el amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Se produce el fruto del amor en la vida del cristiano y ya no ama como antes, sino que ahora es capacitado para amar con una calidad distinta. Dejarse guiar por el Espíritu Santo es amar como Dios quiere que amemos, a Él y a los demás. Como hijos de Dios debemos amar de esta manera. Y cuando nos alejamos de ese amor, en cierta forma, estamos dejándonos de guiar por el Espíritu Santo. Estamos contristando al Espíritu en ese sentido. Juan 14:23, voy a pedirles rápidamente que me acompañen ahí. Juan 14, versículo 23. Vamos ahorita a ver varios pasajes, entonces les voy a llevar por la escritura en algunos pasajes. Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, podemos amar de una manera distinta. Y esa es la ética del reino de los cielos, amar con esa calidad de amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Como hijos de Dios, ya una vez redimidos, el amor debe ser una fuente importante en nuestras vidas, debe nacer de Cristo en nosotros. Dice Mateo 5, 43, 46, rápidamente vamos ahí. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El amor debe ser esa marca que diferencia al cristiano, porque con el Espíritu Santo
ya somos capacitados para amar porque Dios está en nosotros. Como hijos de Dios, nuestro amor debe ser activo y su fuente es Cristo. El primer amor que tuvimos, y este amor nos moverá a amar a los demás como Dios quiere que amemos, porque Él está en nosotros. Y como les decía, siempre el amor de Dios y el amor a los demás va de la mano. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Vayamos a Marcos capítulo 12, un par de versículos más y ya vamos a dejar de estar en esto. Y Marcos capítulo 12, 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, esto es a Jesús, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es conocido como el Shema, que es la oración en Deuteronomio capítulo 6, donde dice que Jehová uno es y a ese Dios es el que debemos alabar, dice los israelitas. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Esta es la ética del reino de los cielos que como cristianos nosotros debemos tener, amar. Amar a Dios y amar al prójimo. Y esto era lo que la iglesia de Éfeso en cierta manera había estado dejando de hacer. Ustedes vieron que recibieron una serie de elogios, doctrina buena, buenas obras, soportaban con paciencia la persecución y también llegaron a aborrecer las cosas malas, ¿verdad? Y si uno hiciera un diagnóstico de esa iglesia en ese sentido, uno diría que todo está bien, una iglesia de sana doctrina, pero y esto es lo preocupante y me hizo a mí mucho meditar. Se pueden tener obras, se puede tener teología, se puede tener doctrina buena y aún así no tener el primer amor. La iglesia de Éfeso estaba viviendo en esa condición y Jesús fue muy claro en esta advertencia, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo le pregunto a usted si el día de hoy vive con el amor de Cristo o si las distracciones de trabajo, estudios, incluso la misma iglesia puede llegar a desenfocarte de estar viviendo en tu primer amor, que es Cristo. Esto es una tentación a la que todos estamos. Incluso yo meditaba y yo le pedí perdón a Dios porque muchas veces puedo estar esforzándome por ser un buen cristiano, puedo estar esforzándome para cumplir con mis tareas en los diferentes ministerios y todo, y dejar a un lado a Cristo. A veces incluso en nuestros mismos estudios bíblicos podemos estar estudiando contexto, estudiando historia de la Biblia y demás, y no ver a Cristo en nuestros estudios. Y eso es parte de dejar el primer amor a un lado. Porque todo, al final, la Biblia apunta a Cristo. Y eso debe ser nuestro mayor anhelo, ir a la Escritura y encontrar a Cristo, verlo en cada uno de los pasajes. Y a veces, por querer cumplir con compromisos y demás, podemos estar alejándonos de ese amor. Incluso hasta se ve reflejado en cómo nos relacionamos con nuestros hermanos en la iglesia, porque a veces presentamos un servicio y en vez de amar a nuestro hermano, lo hacemos tropezar.
Un pasaje más dice, si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, pero no en nuestras propias fuerzas, sino que Él nos proveerá de su amor para poder obedecerlo. Cuando nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, podemos agradarlo porque Él nos ha dado capacidad para hacerlo. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, y el mismo autor nos va a hablar de que el amor a Dios va muy de la mano con amar a los demás. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del 7 al 12. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces vemos aquí como ellos, los efesios, habían dejado esto que Juan había escrito, en que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El primer punto que les decía es que las obras o los elogios que podamos recibir no son una medida correcta del amor que tenemos hacia Dios, pero en caso de que estuviéramos fallando en esta área, hay que hacer algo, y es lo que está en el versículo 4 y 5. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2, y aquí Jesús los llama a ellos a reflexionar acerca de su condición. Vuelvo a leer el 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Debemos pensar, cambiar y actuar. Esto es lo que se nos llama a hacer. Dice, y esto es muy enfático, recuerden de dónde habían caído y arrepiéntense. Esto es un llamado a reflexión para decirles, vean cómo estaban ustedes antes y véanse ahora. Arrepiéntanse y hagan lo primero que hacían. Otro pasaje en la misma, dirigida a la misma iglesia, en Éfeso. Vayamos a capítulo 5, versículos del 1 al 2 rápidamente. Efesios 5, capítulos del 1 al 2. Vean lo que el apóstol Pablo le dijo a esta iglesia aproximadamente unos 30, 35 años antes de Apocalipsis. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vuelvan a esas primeras obras, vuelvan a hacerlo primero. ¿Qué fue lo que le pasó a la iglesia? Se puede tener doctrina, se puede ser un experto en teología, conocer grandes cosas de la Biblia, pero podemos llegar a perder el rumbo si no amamos a Cristo. Podemos servir, trabajar en todos los ministerios, predicar, ser un buen cristiano sin tener el primer amor. Éfeso estaba pasando por este problema y el llamado fue inminente. Arrepiéntanse, porque esto que están haciendo es grave. Y aquí, lo que acabamos de leer en Apocalipsis, el imperativo aquí está en presente y en segunda persona singular. Y esto, en palabras más fáciles, es una acción que debe estar en proceso de ocurrir. Y si no se lleva a cabo, hay una alternativa. Y si el imperativo no se cumple, es lo que sucede después, que es que quitará su candelero. El presente del verbo indica una acción continua, como si dijera, recuerde y siga recordando continuamente. El Señor los llama a reflexionar de dónde habían caído, y en alguna medida se les manda a mirar al pasado para que diesen
se diesen cuenta de dónde estaban antes y dónde habían llegado. Se les llama a considerar la altura espiritual de antes y la situación espiritual de ahora. Y Pablo, en su salutación final a la carta de los Efesios, les dice, paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Eso está en Efesios capítulo 6, en la salutación, lo pueden leer después. Con amor inalterable. Esto de verdad que debe estremecernos, debemos reflexionar cómo está nuestro amor con el Señor y llegar a evitar pasar por esto, porque como les decía, y soy muy enfático en esto, vean el currículum de la iglesia de Éfeso, es admirable, pero habían dejado lo más importante. Como les decía al principio, puede uno estar yendo por un camino creyendo hacer lo correcto, pero por las distracciones que hay alrededor, podemos llegar a equivocarnos de camino, porque en este caso el llamado es a no dejar ese primer amor. Recuerden y examínense en ustedes mismos, y yo lo hice también mientras estudiaste este pasaje, con la pasión y con el amor que hacía las cosas y cómo las hago hoy. ¿Sigue manteniéndose el mismo enfoque? ¿Sigue siendo cristocéntrico mi servicio a Cristo, mi estudio bíblico? Si no es así, el llamado es arrepiéntete y deje que el amor de Cristo sea la fuente de vida de suya personal. Recuerden ese pasaje donde Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, tu hermana ha escogido la buena parte, porque ella se había concentrado en el Señor y la otra en sus quehaceres. Entonces, eso también es un llamado a que pongamos atención a las cosas importantes, y en este caso es el amor a Cristo. Y nuestro último punto, que es cobra ánimo y mantente firme, y está en la promesa que se va a hacer, pero el versículo 6, después de esa reprensión tan fuerte que le hizo a la iglesia, dice algo bueno otra vez, y dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No voy a profundizar tanto en lo que significa este grupo. Se cree que incluso había varias posturas. Una que hablaba acerca de estos nicolaitas era un hombre llamado Nicolás, que llegó a ser diácono de la iglesia y que apostató y lideró a un grupo, pero no hay suficiente evidencia acerca de esto. Otros creen que es un grupo que está llamado a vencer a la iglesia por su vocablo en griego. Independientemente de lo que sea, este grupo estaba haciendo cosas malas y se le señala, o más bien se resalta, el hecho de que ellos aborrecían las obras de ellos. Y esto es un punto importante, porque dice que aborrecían las obras de ellos, no que aborrecían a los nicolaitas. Y un comentarista Sweet dice, el odio a las malas acciones es una verdadera contraparte del amor a las buenas, y ambos son divinos. Aborrecían las obras, pero no a las personas. El creyente está llamado a aborrecer el pecado y no a las personas. Dice Salmos 97:10, los que amáis a Jehová aborreced el mal, el que guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Como hijos de Dios no podemos tolerar el pecado, debemos señalar el pecado de las personas para que puedan ver su condición y se puedan arrepentir, poner su mirada en Cristo. Y como hijos de Dios debemos llegar a ser luz. Otro comentarista dice, de manera que la iglesia de Éfeso no toleraba el mal, no se había comprometido con el mal, lo aborrecía y esa era su virtud. Esa actitud descomprometida de la iglesia con el mal era el agrado del Señor. Digo al mal, entre comillas, porque está escrito de los nicolaitas, no a ellos. Con frecuencia la gente no distingue los hechos de las personas y se ofende contra los creyentes fieles por aborrecer estos sus hechos. Como creyentes, aman a los demás y les desea lo mejor de todo, especialmente la salvación de sus almas, pero con sus hechos los creyentes permanecen en desacuerdo, aborreciendo los malos actos. Entonces esto como aplicación nosotros, una vez que hemos sido hijos de Dios, tenemos entendimiento del pecado y debemos señalar el pecado de las personas, pero no señalar a las personas, porque
¿cómo vamos a mostrar el amor de Dios? Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Y por tanto nosotros no debemos tolerar las prácticas pecaminosas de los demás, pero sí a predicar el Evangelio y señalar el pecado. Si usted no le muestra a la persona que está enferma, jamás podrá ofrecerle una cura, porque esta persona no la va a aceptar. Y para los que no son hijos de Dios y que vean que Dios aborrece las obras de los malos, incluso si llegase a pensar una persona que no tiene a Cristo en su corazón, en que sus obras son buenas, vean todo lo que Jesús dijo de la iglesia en Éfeso. Y aún así, para Cristo no fue suficiente, porque ellos debían tener el primer amor. Y si tú no eres un hijo de Dios, no tienes este amor, lo necesitas. Y primero debes entregarte a Él para que Él ponga en ti ese aborrecimiento del pecado y puedas llegar a heredar la vida eterna, que es la promesa que queda abierta en estos versículos, en el siguiente versículo, versículo 7, donde dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a la iglesia de Éfeso, dice a las iglesias. La promesa se abre a todas las iglesias y por eso este mensaje es importante para nosotros el día de hoy, porque este mensaje es a la iglesia de Cristo, a todas las iglesias de todos los tiempos. Esto se repite en todas las cartas que siguen. En las primeras 3 precede a la promesa y en las otras 4 la sigue. Esto es un eco muy interesante de las palabras de Jesús en los evangelios, donde Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y eso es como cuando uno reconoce a una persona, su forma de hablar. Aquí es un eco para mí de las palabras de Jesús en los evangelios. Con cada carta hay una promesa para el que triunfe o salga victorioso. El verbo se repite frecuentemente en el libro de Apocalipsis, cuyo tema principal es la victoria de la iglesia sobre todo mal por Jesucristo. Dice, al que venciere, y sabemos que este término de vencer está asociado a los cristianos porque Cristo fue el que venció el pecado, el que tiene la victoria, y los que permanecen en Cristo son vencedores. Romanos dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, podrá separarnos del amor de Dios. Esos son los vencedores. Y por lo tanto, si unimos este llamado a lo que estábamos estudiando en los anteriores versículos, es permanezcan en ese primer amor, ¿verdad? Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Este árbol de la vida es el árbol que estaba en Génesis, donde Adán y Eva fueron probados, comieron del fruto del otro árbol y se les prohibió comer del árbol de la vida. Y esto se va a repetir en Apocalipsis 22, donde ya Dios dice que este árbol estará para todos. Y esto es una clara referencia a la vida eterna, a la presencia de Dios. Adán fracasó cuando fue probado y perdió este derecho, y ahora se le promete a aquellos que sean fieles bajo la tentación. Y eso es, permanezcan en su amor. Ahora con Cristo nosotros podemos comer del árbol de la vida, porque Él es nuestra vida. Y para ir concluyendo, ya a manera de conclusión, el mensaje para la iglesia de Éfeso es para nosotros el día de hoy y para cualquier congregación. Todos podemos llegar a caer en la tentación de alejarnos de nuestro amor, que es Cristo. Y debemos tomar la advertencia que se nos da en esta carta y arrepentirnos para poder gozar del amor verdadero como iglesia. Y antes de terminar, hacer un llamado a las personas que tal vez no están seguros de su relación con Cristo, no están seguros si tienen una relación con Cristo. Y la promesa de este versículo 7 definitivamente debe estar para aquellos que pongan su mirada en Cristo, que reconocen que son pecadores y que necesitan la justicia de Cristo para poder ser salvos. Si no, la única vida que heredarás es esta vida aquí en la tierra, y esa vida acabará, ¿verdad? Entonces, si quieres tener una vida eterna, tienes que poner tu mirada en Cristo y como único y suficiente Salvador.
porque como ya vimos, Él es el único que puede darnos vida, el único que puede hacernos vivir en el amor. Entonces voy a pedirles que me acompañen en oración para cerrar este tiempo de la predicación. Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que yo sé ha hablado a nuestros corazones, una exhortación muy fuerte que debemos hacer, que no podemos confiarnos de las cosas que hemos hecho, del celo que podemos tener incluso por tu palabra, Señor. Si no vivimos en este primer amor, nada de eso va a tener validez, Señor. Y como decía el pasaje, yo conozco tus obras, Señor. Yo sé que tú conoces las obras de tu iglesia aquí en Templo Bautista de Tibás. Y Señor, estamos seguros, confiados en que tú estás en medio de esta iglesia, Señor. Si nos hemos equivocado, si como miembros de la iglesia hemos llegado a vivir fuera de este primer amor, Señor, si nos hemos estado tentados a alejarnos de Él, Señor, ayúdanos a poder arrepentirnos de esto, Señor, y reflexionar de dónde habíamos caído, Señor, y podamos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre tiene algo que decirnos, Señor, que siempre somos conformados a tu imagen cuando nos adentramos en ella y vemos a Cristo en tu palabra, Señor. Te agradezco por el privilegio que me has dado de poder compartir con mis hermanos este mensaje, Señor, que pueda ser de mucha bendición para sus vidas, así como lo fue mientras estaba desarrollando el estudio, Señor. Te agradezco por este amor tan grande y eterno que has puesto en nuestros corazones, Señor. Y yo te pido que si ahorita hay una persona que no está segura de que tiene este amor, Señor, que tú puedas, por medio de tu Espíritu Santo, confrontarlo de su pecado, que pueda entender su condición, arrepentirse y poder abrirle los brazos, Señor, al Espíritu Santo que quiere morar en su corazón, Señor, para que produzca el fruto del amor en él. El amor de Dios, que es un amor eterno, Señor, un amor que nos capacita a amar con una calidad distinta, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque este mensaje no solo fue para la iglesia de Éfeso, sino es para la iglesia de nosotros el día de hoy, Señor, y a todas las iglesias, Señor. Yo te pido que podamos seguir aprendiendo más de tu palabra en esta serie, Señor, que podamos dejar a un lado las cosas que no son importantes, Señor, y podamos enfocarnos en poder conocerte cada día más, Señor. Te agradezco por lo que estás haciendo con tu iglesia, Señor. Te pido que nos mantengas, Señor, firmes en esta promesa, que podamos llegar a ser vencedores, como lo dice tu palabra, Señor, esperar ardientemente tu segunda venida, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.